Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esta idea de límites. Habíamos dicho ya eh, que íbamos a trabajar con límites hacia el infinito. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre estos tipos de límites. Por lo menos en general, tener la idea clara de que los límites hacia el infinito se originan cuando tenemos un tipo de función en el cual el dominio toma a todos los reales hacia los extremos. Hasta ahora lo hemos centrado en ciertos valores. Por ejemplo, el X puede ser 3, el X puede ser menos 2, 0. Y para esos puntos veíamos cuando la función se indeterminaba o no. Pero ahora lo vamos a centrar sobre valores al menos infinito positivo, o al menos infinito o al infinito positivo, en el dominio de la función. Es hacia lo extremo. Y la función podría comportarse tendiendo a un número, puede ser tender a 0 o tender, ejemplo, a 3, como de esa forma. Podría tender hacia el infinito, como el x cuadrado. La función x cuadrado, cuando el x es muy grande, el valor es muy grande en y. Entonces, quisiéramos saber el comportamiento posible de esta función. Ahora, estos límites tienen una cierta particularidad que hay que trabajar a definir en el día de hoy, y también vamos a poder trabajar con un concepto ya más profundo del límite, que es los límites laterales. ¿Ya? Entonces, primero vamos a partir con ciertos límites que vamos a entender que van a pasar el siguiente comportamiento. Vamos a definir una función. Vamos a considerar una función que que se pueden imaginar ustedes, cualquiera, o una función genérica f de x, y decimos que cuando el límite, cuando la función, los valores tienden a acercarse al x sub 0, que ya es lo que habíamos hablado anteriormente, puede ser que ese límite tienda al infinito. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Cuando nosotros definíamos x0 por este punto, lo más probable es que hasta las últimas clases definíamos que la función tenía un cierto valor. Tenía como resultado un 3, un 2, lo que fuese, pero tenía un valor fijo. Pero, para poder entender un poco los límites al infinito, vamos a considerar el mismo ejemplo, partir en zonas primero cercanas, pero lo vamos a dar cuenta que hay veces que la función tiende al infinito positivo o puede tender al infinito negativo. Se va comportando hacia el infinito. Un caso, un ejemplo, podría ser el 1 partido en x. La función 1 partido en x, si es que se acuerdan, esta función tenía como descripción esta forma. Entonces, cuando el x tiende a 0, va a tener dos distintos infinitos. Va a depender de cuál vamos a decir, si es por la derecha o es por la izquierda. Si fuese por la derecha, eso quiere decir que el x se acerca a 0, pero se acerca con números por la derecha, el límite tiende a infinito positivo. Pero cuando los x se acercan por la izquierda, ejemplo, menos 1, menos 0,5, menos, y cada vez lo vamos acercando más al 0, la función tendería a menos infinito. Entonces, de ahí aparece el concepto de límites hacia el infinito, la primera idea, que después la vamos a ver en los otros valores. Pero entender que un límite, cuando referimos que tiende al infinito, es que cuando se acerca a algo, o cuando se va al infinito, tiende a crecer hacia el espacio que ya no podemos imaginar. Y siempre va a pasar, o la gran mayoría de las veces, vamos a trabajar con donde se indetermina esa función.
ese justo va a ser el valor que va a poder hacer tender al infinito. Entonces, cuando calculemos el límite de una función y vamos a calcular el límite cuando los valores de x tienden a un cierto valor fijo, vamos a definir que es un límite al infinito y lo vamos a describir de esa forma. Siendo positivo con un más infinito o también infinito, igual de válido, y en el caso del negativo, menos infinito. ¿Ya? Y tiene exactamente la misma definición de límites que habíamos visto en las clases anteriores. ¿Qué significaba esa definición? Que cuando tomamos un valor cualquiera de x, voy a dibujar acá el dibujo, voy a hacer otra función para que veamos la idea, que no es solamente con esa, y vamos a definir la función 1 partido en x menos 3. Entonces, si indetermina en 3 la función, no puede ser 3, y la función va a tener este comportamiento. Cuando se acerca al 3, hay dos opciones: o van hacia el infinito positivo o hacia el infinito negativo. Va a depender si lo estamos acercando al x por la derecha o lo estamos acercando al x por la izquierda, con los valores. Ahora, dentro de esa zona, tenemos que tomar siempre un delta. Entonces, vamos a tomar un delta que va a ser real, es una distancia, y lo que va a pasar es que para cualquier valor, que ya lo habíamos definido y habíamos hablado profundamente de qué significaba esta parte de acá, lo vamos a borrar, estos colores, estas rayas, que esto significaba que el x se encuentra por lo menos entre el 3 y un delta que escogimos, puede ser el delta 0,1, entonces el x está obligado a estar entre 2,9 hasta 3,1. Porque si nosotros nuestro número es 3 y escogemos que nuestro delta es 0,1, entonces más menos 1, más menos 0,1. Entonces el x está obligado a estar dentro de esos valores. Si el x está dentro de esos valores, lo que va a pasar es que la función sí o sí va a ser mayor que un valor ahora ya no es epsilon, sino que es un valor definido como b, que es un epsilon, es que es un valor fijo. Que este número va a ser muy grande. Por lo menos en esta zona va a ser más grande que un valor definido, b. Y podríamos achicar mucho más el delta, hacer un zoom más grande, definir ahora esta zona, y cada vez los valores, entre esos valores, del van a ser mucho mayores que un cierto valor b. Lo que está diciendo es que cada vez que lo acerquemos más a 3, vamos a tender a números más grandes en i. Y cada vez más grande, y cada vez más grande, y cada vez más grande. Hasta llegar, darnos cuenta que tiende al infinito. Ahora, como ejemplo, entonces, ¿cómo denotamos cuando una función viene por la derecha o viene por la izquierda? Vuelvo a decir, tenemos esta función, podría ser el 1 partido en x, con la que partimos, y en esta zona, la función tiene distintos comportamientos. Si la función se acerca con valores mayores que 0, la función tiende al infinito positivo, pero si la función se acerca con valores menores que 0, la función tiende a infinito negativo. Entonces, para denotar eso, vamos a usar esta simbología que está acá. Entendemos lo que es el límite, entendemos lo que es la función, entendemos lo que es x tiende a un número, pero lo nuevo es este símbolo que está acá. Más va a representar a valores que sean mayores que el número al cual tendemos. Y menos
va a representar a valores que son menores al número que queremos acercarnos. O en palabras muy simples, esto significa tender a 0 por la derecha, y esto es tender a 0 por la izquierda. Y en este ejemplo, por la derecha daba infinito positivo, y si lo acercamos por la izquierda, daba menos infinito. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Entonces, déjenme ver el chat. Continuamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que hay veces podríamos tener un límite cuando x tiende a, vamos a primero considerar un número 3, y podría pasar que tuviéramos este caso, en el cual tanto el numerador como el denominador se hacen 0 automáticamente. Tendríamos solamente por reemplazar un 0 partido en 0. O podrían haber otros casos que dieran infinito partido en infinito, o infinito menos infinito, o 0 por infinito. Y el problema es saber cuál predomina. Porque mire, basten que se vean esta de la multiplicación para que entiendan esto de qué predomina. Cuando nosotros decimos el límite de algo, por ejemplo, de el límite de x cuando tiende a 0, de 1 partido en x por x, lo que va a pasar es que tenemos 0 y por otro lado infinito. Estamos multiplicando. Por este lado tenemos infinito y por otro lado tenemos 0. Pero hay que saber quién es el que tiende más rápido. Porque puede ser que esto fuese un x cuadrado y esto crece mucho más rápido. Se acerca más rápido al 0 que la parte infinita. Entonces realmente no vamos a poder saber a ciencia cierta, por lo menos por ahora, qué predomina. Y ahí están los problemas. O el infinito menos infinito. ¿Da como resultado positivo o negativo? ¿Qué infinito es más grande? Entonces entender eso de que infinito no siempre significa algo que no se pueda contar. Hay infinitos contables y infinitos no contables. Es un problema bien grande de los infinitos. Y nosotros culturalmente no estamos acostumbrados a trabajar o a hablar de los sobre lo infinito. Esto también predomina en las matemáticas por algo cultural. Algo puede ser considerado casi central de la misma cultura de nuestros antecesores, de ponerse a pensar esas cosas. Un ejemplo son el caso de los mayas. Los mayas, no sé si los conté al principio del semestre, ellos definieron lo que era el valor del cero. Las culturas europeas no definieron el cero y tenían un problema muy grande. Basta con que se aprendan los números romanos y se dan cuenta que ellos tenían que usar letra para el 10, el 100, el 1000, porque no tenían definido el cero. Ellos tenían que casi memorizarse una infinidad de combinaciones por el problema del no tener un cero. Hasta que llegaron a América y se dieron cuenta que había culturas que sí, o igual se traspasó históricamente por otras formas, pero fueron los aztecas los primeros que definieron el cero, los mayas, disculpe. Y parece que los aztecas también, pero es de América, es algo intrínseco de América. Y ellos definieron el cero no porque uno lo tiene como todavía en la cultura española, pensar que el cero es vacío. Y muchos alumnos piensan que cero es nada. El cero no es nada, porque si fuese nada, nosotros usamos el símbolo vacío. No es lo mismo. Y ellos usaban el ejemplo de que tú en la arena o en la tierra haces un hoyo. Entonces la pregunta es, ¿qué hay dentro de ese hoyo? Tú estás en la tierra, acabas con una pala, formas un edificio, y la pregunta es, ¿qué hay adentro? Y acá afuera tú pones la arena. Entonces nuestra cultura europea dice no hay nada, y realmente sí hay algo.
El problema es que lo fijamos en la arena. Entonces, como no hay arena, decimos que no hay nada, pero realmente hay otra cosa, hay aire, hay cualquier otra cosa. Pero hay carencia de otra cosa. Entonces, cero no quiere decir que no haya nada. Es carencia de algo que estamos comparando. Entonces, ese es el problema que mucha gente, por lo menos yo creo que a esta altura ya no tienen el problema con el cero. Pero tenemos el problema con el infinito. Y es porque no hemos trabajado culturalmente con eso. Los infinitos lo trabajan más los hindú, toda la parte de la India. Sí tienen ese concepto de la trascendencia del infinito. Y casi todos los matemáticos que han profundizado, sobre todo en parte de infinito, vienen de esas provincias. Por algo cultural, es algo casi, uno se ve históricamente casi religioso. Por el concepto de que es como ponerse en el punto del infinito. Es algo que uno no lo puede ver porque no lo entiende mucho. Hay muchos problemas matemáticos que tienen esos problemas con el infinito. Uno que es bien famoso es la suma hacia el infinito, parece que si no me equivoco, de 1, del 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, y que hay una demostración matemática que da 1 menos 1 partido en 12. Y está, si uno lo ve, no hay error. Y es para el problema del concepto de infinito. Ese problema bien famoso, si no me equivoco, se llama de Ramanujan. Ramanujan era un matemático. Y si quieren profundizar eso más de las cosas del infinito, parece que hay una película que se llama, ¿cómo se llama? El hombre que contaba hasta el infinito, no me acuerdo muy bien. La vamos a buscar al final de la clase. Entonces, justo estos problemas son de comportamiento al infinito. Saber quién predomina primero, qué es lo que pasa. No son tan básicos de entender. 1 elevado a infinito realmente va a ser 1, o va a ser otra cosa, o infinito elevado a 0. ¿Quién predomina más? Infinito, nosotros vemos que es un número grande, pero está elevado a 0. Entonces tendría que dar 1. Pero el 0 realmente es 0 o está tendiendo a 0, porque acuérdense que estamos en límites. Entonces, ejemplo ese del infinito 0 podría ser perfectamente el límite de x cuando tiende a 0 de 1 partido en x elevado a x. La pregunta es ¿quién tiende primero? ¿La 1 partido en x o la función x? Sabemos que si llegamos y reemplazamos va a dar 0 y infinito, pero uno puede que se acerque primero que otro. Entonces, todas estas formas se le conocen como formas indeterminadas, porque no somos capaces de predecir con exactitud realmente el valor. Y a priori, al principio, solamente con observar, no vamos a ser capaces de entender si existe, si tiene un valor o no lo tiene. A priori. ¿Ya? Por si acaso, hay otros límites que sí basta con observar que nos vamos a dar cuenta que no existen. ¿Ya? Ahora, un ejemplo para que entendamos si existe o no existen, vamos a usar el 1 partido en x. Y la pregunta va a ser, ¿cuánto vale ese límite? Con todo lo que hemos hablado y conversado justo con el mismo ejemplo, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido en x? Más menos infinito. Es que no puede ser los dos. Ese es el problema. No puede ser dos opciones. Tiene que Entonces, ser, en este caso, como no dice qué lado, podríamos decir que no existe. sí, no va a existir este límite porque no hemos definido por qué lado lo estamos acercando. Es tan ambiguo como decir que algunos van a ser infinito positivo y otro infinito negativo. Entonces ahí va a haber ese tipo de problema, esa ambigüedad. Por eso, no confundir, y acá lo recalca, que
no es lo mismo que sea 0 partido en 0 que un número partido en 0. En este caso es 1 partido en 0. Porque esa expresión de inmediato va a reflejar que el límite no existe. Porque es lo que habíamos conversado, que no va a dar tanto ni por la derecha ni por la izquierda. ¿Ya? Entonces ahí está el problema. Y podemos verlo con el dibujo. No podemos hacer el dibujo acá abajo. Porque podríamos tener el error de definir que para una cierta zona, un cierto delta, decimos, ya el delta lo tenemos por acá. Y acá está el valor 0. Entonces dice, podemos tomar cualquiera. Y definimos, decimos, ya, los valores tienen infinito positivo. Pero puede haber otro x que cumple el teorema de x menos x0 menor que delta, pero está en esta zona de acá y su resultado tiende a infinito negativo. Entonces no cumple esa idea. Y al contrario. También tendríamos este ejemplo que están acá. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de los límites, por lo menos entender qué significa. Estamos haciendo la introducción de qué es el infinito, qué significa y utilizar el infinito. Ahora recién podríamos hablar de límites hacia el infinito. No es lo de recién, por si acaso. No lo estamos refiriendo a esto, que f de x tiende al infinito. No, sino que lo estamos refiriendo que el x tiende al infinito. Es la zona que hice la introducción al principio, que eso es lo que nos interesa al fin y al cabo, es el comportamiento en esta zona. Que es más difícil de ver que el valor del y tiende a infinito, porque ahora estamos imaginando que el x tiende al infinito. ¿Ya? Para eso, hacer una cierta idea de entender qué podríamos hacer. Y acá los dan como ejemplo que esta es una ecuación simplificada para el modelo de temperatura media de la Tierra. Esto lo dicen que es una ecuación que representa en cierta manera la temperatura media de la Tierra, donde T se mide en Kelvin, en cada de Kelvin, y el T minúscula se mide en años. Entonces, en años. Entonces, hagamos un ejemplo para ver qué valores va a dar. ¿Qué pasa si tomamos el T0? Si tomamos el T de los años en 0, esto nos daría un 0, nos quedaría un 10 elevado a 0, nos quedaría un 1 menos 1, que es 0, y nos daría 283 Kelvin como resultado. Entonces para el T0 nos va a dar 283. Si cambiamos ese T y empezamos a darle distintos valores, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a poder representar esta función dentro del plano cartesiano XY. ¿Ya? Vamos a ser capaces de poder representar ese valor. Ahora, lo único que nos pregunta es si vamos a hacer posible, de alguna manera, predecir la temperatura en muchos años, pero en muchos años. ¿Qué está mucho? Ahí está el problema de la gente. Nuestro cerebro piensa 1000, 2000, 3000. No, eso no es mucho. Ni 10.000, ni 1.000.000, ni el trillón. Es más allá. Entonces lo que estamos diciendo es calcular el límite de t cuando tiende al infinito. Positivo, no puede ser negativo. Y lo que queremos saber es cómo se comporta esa función. Y de ahí viene el concepto de saber. Cuando decimos qué va a pasar a futuro, pero muy a futuro. Hay un libro, hay un escritor, Isaac Asimov, que es bien conocido como la ciencia ficción. Y él tiene unos
un libro que se llama El hombre bicentenario. Y son una recopilación de muchos cuentos cortos. En uno de esos es El hombre bicentenario, que es la película que hizo Robbie Williams, no, bueno, el actor, no el cantante. Pero hay un cuento que refleja eso del problema de los muchos años. Que la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando el sol se apague? Porque el sol se va a consumir, el sol tiene benzina hasta no infinita y se tiene que consumir por sus propias reacciones químicas y se va a acabar. Y cuando se apague, esta tierra va a morir. Entonces, esa pregunta se la hace una niña a su papá, que era físico, y dice, no te preocupes porque va a ser millones y millones de años. Y el cuento te dice que después pasan millones y millones de años y le preguntan, están dos personas en otro sistema solar y dos trabajadores y uno le dice, oye, se apagó el sol de la Tierra, ah, sí, pero ya no había nadie. Habían sacado todo, todos se salvaron. Y hay colonia en todo el espacio. Pero él le pregunta, ¿qué va a pasar cuando el sol a donde estamos ahora se vaya a apagar? No, va a ser millones y millones de veces. Y pasan los millones y millones de veces. Y el problema es que ahí viene la idea de qué pasa a futuro. Pero al final en el cuento uno lo puede leer, pero la idea es que los soles no son infinitos, no se crean. Aunque uno pensara que la raza humana está condenada a desaparecer. Haga lo que haga, está condenada a desaparecer. Porque los soles son finitos, no se crean. Se crearon en el comienzo, pero ya no hay más. Entonces, como un árbol o un bosque bajo la lluvia, que aunque ustedes tienen un árbol que les da cobijo, ese se va a mojar y se cambian a otro igual, pero al fin y al cabo todos se van a mojar. Entonces, hagan lo que hagan, en millones y millones de años la raza va a desaparecer. Y todo lo que haya en el universo. Es bien, no es triste, pero es como para que uno refleje eso, tenga esa idea sobre los muchos años. Es bueno el libro, lo pueden descargar, PDF o comprar, da igual. Y es el concepto del límite cuando algo tiende al infinito. Pensar realmente qué va a pasar, porque en nuestro sentido común dice, no, no va a pasar eso, y sí va a pasar otras cosas que no teníamos en mente. El infinito se comporta tan raro como cuando lo tendíamos cercano a cero, en el 1 partido en X. O otra función determinada, que a priori no vamos a saber realmente qué es lo que está pasando con esa función. ¿Ya? Entonces la definición de límite al infinito lo describimos de esa forma. Ahora el X ya no está representado hacia un valor fijo, sino que lo estamos representando hacia el infinito positivo y en su defecto, si fuese negativo, sería con un menos infinito. Y lo ideal es que tienda a un valor, L. Una L es cualquier valor, un 3, un 2, lo que sea. Puede que no, pero lo que más preferimos es que ese límite tienda a un número. Ejemplos. El 1 partido en X. El 1 partido en X, cuando el límite de X tiende al infinito, y aquí tiene sentido, por si acaso, aquí tiene sentido hablar de infinito positivo e infinito negativo, porque queremos decir hacia dónde va. Si va hacia el infinito positivo, tiende a 0. Y cuando X tiende a menos infinito, es 0 también. No podemos no poner el signo, por si acaso. Mucha gente pregunta, pero profe, no es como el caso anterior. No es como, y lo vamos a escribir acá. En el caso anterior, vamos a agregar una hoja. Cuando teníamos un límite dentro de un valor, por ejemplo, cuando X tendía a 0, de 1 partido en X, este no existe. Pero los límites, cuando se acercan por la derecha o se acercan por la izquierda, sí existen. Y uno dice, pero ¿cómo existen eso y no se en el otro? Es porque estamos acotando uno de los extremos. Entonces, sí existía. Pero, en este caso, cuando hacemos los límites al infinito, tenemos que definir si es negativo o es positivo. Lo tenemos que definir. Sí o sí. No podemos ser ambiguos, porque tenemos que decir realmente si va al infinito positivo, para el extremo derecho o al extremo más izquierdo. Y podemos ver el dibujo. ¿Sí? Basta con que veamos la función que cuando tiende a valores, tiende a acercarse a 0. No es 0, tiende. ¿Ya?
Entonces, estos límites que están acá. Cuando el x es muy grande, podríamos coger x100, después el x1000, después el x10.000 y vamos a dar cuenta que cada vez se acerca más a cero. Y de igual manera al menos infinito. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Entonces, eso es solo comportamiento hacia el infinito. Algunas observaciones, que da lo mismo si el x está elevado a n, va a tender más rápido al cero, o si tendemos al infinito negativo, los positivos, tiende más rápido al cero. 1 partido, a lo que voy, 1 partido en x elevado a 10, tiende mucho más rápido a cero que 1 partido en x. Entonces dice que da lo mismo si el n es natural, sigue tendiendo a cero. Y el caso de los logaritmos que ya habíamos visto en clases pasadas, o el de las potencias. Si x tiende a infinito de una potencia base a, puede ser un 2 elevado a x, esto tiende a infinito. Si la es mayor que 1. Pero si es entre 0 y 1, ejemplo, límite de x cuando tiende a más infinito de 0,3 elevado a x, esto tiende a 0. Porque es 0,3 por 0,3 por 0,3 por 0,3, cada vez se hace más pequeño. Acuérdense del problema de los números entre 0 y 1, que es un universo muy especial. Uno no se comportan de la misma forma que todos los demás números. Los números que van entre menos 1 y 1, realmente considerando los negativos, tienen un comportamiento muy especial, porque al multiplicarse por ellos mismos se hacen más pequeños. Mientras que números mayores que 1, ejemplo el 2, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, se hace más grande. Pero un 0,3 por un 0,3 por un 0,3 se hace más pequeño. Entonces, y eso es por el hecho del 1. El 1, por ser nuestro número unitario, definió ese error. Es como antes de mí hay un mundo distinto que después de mí. Y eso fue por definir el 1 como axioma, como el único en la multiplicación, el unitario. ¿Ya? Y entonces podríamos hablar de ciertas ideas de cómo calcular estos límites. Por si acaso, ¿hasta qué hora era la clase de hoy? Es que no estoy en el mismo computador, entonces no puedo entrar al calendario. Hasta las 9:25. Ah, ya estamos bien. Entonces, calculemos algún tipo de límite. Y para eso podríamos definir primero este límite que está acá. Si nos damos cuenta, si vamos a reemplazar, nos vamos a dar cuenta que primero dentro de la raíz, con números muy grandes, va a dar primero positivo. Primero lo estamos acercando al infinito positivo. Entonces no tenemos que imaginar el caso del negativo, esto va a ser siempre positivo. Estamos hacia el lado derecho. El cuadrado va a aumentar el número, pero todo esto está dentro de una raíz. Entonces realmente es como que no existiera este cuadrado, porque ese cuadrado se va a aniquilar con la raíz, pero está todo este término que está acá. Entonces ahí está la ambigüedad, porque realmente va a ser todo esto es casi como x más algo, pero afuera estamos restando menos x. Entonces ahí está el problema, de nuevo, ¿quién predomina más rápido? ¿Y cómo va a predominar en cierta manera? Una forma para poder desarrollar estos límites podría ser perfectamente, vamos a copiarlo, no, quitar ese color y ahora copiarlo. Podríamos aplicar cómo primero resolver un poco esta raíz que lo está molestando en cierta manera. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es esa ambigüedad dentro de la raíz, fuera de la raíz. Entonces imaginemos que en cierta manera multiplicamos arriba y abajo por el x cuadrado más el 8x más 1
pero con más x, para formar su suma por su diferencia. ¿Por qué? Porque es la única forma que por lo menos conocemos de eliminar esa raíz. Entonces el resultado nos va a quedar un x cuadrado más un 8x más un 1 menos x cuadrado. Pero todo eso dividido por el x cuadrado más el 8x más el 1 más el x. Ahora se podrían ir estos x y simplemente tendríamos el 8x más 1 partido en x cuadrado más 8x más 1 más x. Y acuérdense que estamos calculando un infinito. Pero ahora podemos visualizar de mejor manera qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque el numerador es lineal. Un número muy grande, ejemplo, si el x fuese 1000, o si ya 1000, lo estaría dando 8001. Pero abajo, aunque omitiéramos este término que está ahí, omitiéramos el 8x más 1, lo que tendríamos sería el x cuadrado en raíz, que sería x, más x. Tendríamos un 2x, que sería 16.000. Aproximado, porque no hemos considerado ese término que está ahí. Mientras el número se hace más grande, vamos a tener por lo menos la misma aproximación. Si ahora fuese 10.000, tendríamos por 8, 80.001 más 1. Y abajo, nuevamente, tendríamos aproximadamente ese número. Solamente tendríamos que calcular ese que está ahí, ese pedacito. Pero aún así tiende a un número. O sea, cada vez se está acercando más a un número. Entonces podríamos saber en cierta manera qué valor podría tener. Tendríamos que hacer por lo menos en primera instancia una tabla. Y eso es lo más rudimentario y lo más básico que tendríamos que poder para poder calcular estos límites. Fíjense que no es de la forma un número partido en x, porque arriba tenemos x. Entonces no es simplemente llegar y decir que es 0, aunque nuestro cerebro al principio podría haber dicho que era 0. Realmente no es 0, tiende a un número. El problema también lo vamos a tener con los límites trigonométricos que vamos a trabajar más adelante en la próxima clase. Vamos a poder reforzar un poco esta idea. Pero por lo menos los vamos a centrar en esta idea de, voy a borrar acá los colores, este comportamiento, que es lo más general que podríamos hacer, fracciones de polinomios, que son los ejemplos que están acá. Y vamos a abarcar estos temas para después volver a retomar estos límites que están acá. Pero fíjense que cuando tiende a infinito, el seno de x oscila. Ahí hay un problema porque oscila entre menos 1 y 1, porque la función seno es de esta forma. Entonces cuando tendemos al infinito, no sabemos qué tan infinito estamos. Porque podemos ser, imagínense que esto es el infinito, estamos mirando el infinito, puede ser que valga 1, pero los movemos un poco más y está acá, o un poco más y oscila. Entonces hay que tener esa consideración. Con número entre 1 y menos 1 es decir, pero no hay problema porque igual está dividido por infinito. Pero el problema es el 0. Estamos tan en el infinito que podría ser 0. Y sería 0 partido en infinito. Entonces hay algo ambiguo ahí. ¿Ya? Tomemos este caso. Vamos a partir con los más simples de calcular. Uno pensaría que son los más difíciles y realmente son los más fáciles. Ahora, fíjense que tanto arriba como abajo tenemos infinito. Arriba, si reemplazamos con un número grande, todo esto es más grande porque está elevado a la cuarta, mientras que abajo está elevado a la cuarta, pero por 5. Es un infinito partido en infinito.
¿Cómo entrar a proceder para poder calcular estos límites? Una idea bien sencilla es la siguiente. Tomemos primero, voy a hacer el procedimiento más largo y después el procedimiento más corto, porque más de alguno le puede servir el largo y a otro el corto. Tomemos por primero la ecuación, la función simplemente. X a la cuarta, x más 1, y dividamos, y como lo dice, hay que dividir por 5x a la cuarta, más x3, más x cuadrado, más 8. ¿Ya? La pregunta, porque como vamos a dividir, escribir la fracción como división, es como lo mismo que tuviéramos esto para que se den cuenta. Voy a escribir acá 5 dividido en 4, es exactamente lo mismo que 5 dividido en 4. Y tendríamos que hacer la división. ¿Cuánto le falta al 4 para llegar a 5? Nada, 1. Entonces, 1 por 4 me da 4, menos 1. 5 menos 4 me da 1. ¿Cuánto le falta al 4 a llegar a 1? Nada, hasta ahí llega. Entonces, el 5 dividido en 4 es lo mismo que 1 más el resto, por lo que está dividiendo. Es como le enseñaron en enseñanza media a poder resolver divisiones. Tenemos que hacer exactamente lo mismo acá. ¿Cuánto le falta a este término para que sea igual a este término? Esa va a ser la pregunta. ¿Cuánto le va a faltar? ¿Por cuánto tenemos que multiplicar para que sean iguales? Un quinto. ¿Un quinto? Podría ser un quinto. Le pongamos un quinto. Entonces, S por S me va a dar X a la cuarta. S por S me va a dar, vamos a poner ahí 0,2 X cubo. S por S y S por S por 8. Y tenemos que restar. Pero la idea es que todos se van a ir, siempre se van a ir. Si no se van es que estábamos mal, algo estuvimos haciendo mal. Y después nos va a quedar el menos 0,2x cubo, todo es negativo, menos 0,2x cuadrado, menos x, por el x que estaba arriba. Estoy fijándome arriba y abajo en la recta. Y después me queda 1 menos, me quedaría 1 menos 0,2 por 8. Y la pregunta nuevamente es cuánto le falta a 5x a la cuarta para llegar a eso. Y hasta ahí no se puede hacer nada más. Vamos a esperar. Ahí, como que se me pegó, no sé por qué. Espera.